Hola, estás escuchando Energía Journal. En esta ocasión estuvimos acompañados del ingeniero Augusto Bello, quien es ingeniero mecánico electricista, mención eléctrica de la UAS, tiene diplomado en formulación y evaluación de proyectos con INTEC y una maestría en regulación económica de la industria eléctrica con la Universidad Pontificia de Comillas. También tiene una larga data en el sector energético de la República Dominicana, ocupando diversas posiciones desde el 2004 hasta el 2022 en distintas instituciones, entre las que podemos destacar a EDESTE y el organismo coordinador. Actualmente es secretario de la Junta Directiva del Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe, mejor conocido como SECACIER, y también es asesor energético privado en la empresa AIA Business Intelligence Group, ABI Group, ofreciendo asesorías para el mercado eléctrico mayorista, el mercado eléctrico minorista y asesorías de proyectos energéticos de generación térmica y renovables. Espero que disfrutes de esta conversación y todas las maravillosas reflexiones respecto a las oportunidades y retos de las energías renovables en la República Dominicana. Bienvenidos, bienvenidas a esta entrega de Energía Journal. Ramón Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Miguel, una noche fantástica. La temperatura en esta época del año nos mantiene tranquilos después del verano intenso, así que listo para esta conversación que sabemos que le va a agregar valor a todos nuestros oyentes. Qué bueno, Emilio, realmente sí, y vamos a hablar de lo que está sucediendo en el sector energético de la República Dominicana, como siempre, y específicamente, Ramón Emilio, del sector de las energías renovables. Sabemos que la energía y la electricidad es un sector estratégico y clave para el desarrollo de cualquier nación o país, como nosotros hemos dicho ya acá en repetidas ocasiones en Energía Journal. Y el tema que vamos a estar abordando, Emilio, junto con nuestro invitado, que maneja bastante bien este concepto y este tema, pues es sumamente importante entender cuáles son los pasos que debemos dar en nuestro sistema para continuar mejorando económicamente y desde el punto de vista de la resiliencia el sector energético de la República Dominicana. Así es, Miguel. Vamos a estar hablando de las oportunidades que tiene nuestro país para aprovechar esta tendencia, esta ola mundial hacia la transición energética, pero también los retos, es decir, en qué sectores de la cadena de valor de la energía de nuestro país hay que invertir no solamente en tecnología, pero también en política pública que vayan de la mano a incentivar esta transición. Y como dices tú, hoy tenemos un invitado que conoce muy bien estos temas y que justamente los está predicando como los estamos predicando nosotros, como embajador quizá de esta transición energética. Miguel. Eso es así, y dándole la bienvenida a nuestro invitado nuevamente, ya luego de haber introducido y explicado su biografía y su larga data en el sector eléctrico, le damos la bienvenida cordial al señor Augusto Bello. Adelante, Augusto. Bien, bueno, muchas gracias, Ramón Emilio. Muchas gracias, Miguel Esteves, por brindarme la oportunidad de este conversatorio, que espero que sea de muy agrado para nuestro público. Así Así será. será, así será, mi estimado. Realmente recuerdo, pues, que les conocía ya impartiendo el tema de los diplomados acerca del sector energético de la República Dominicana, y ya tenemos un tiempo, pues, tratando de conversar sobre estos temas con usted, y se ha dado la oportunidad. Y en esta ocasión, el tema que nos compete en esta noche, como dijo Ramón Emilio, es el sector de las energías renovables, los retos y oportunidades que tiene la República Dominicana para incrementar la cantidad de penetración de renovable en la República, en nuestras redes eléctricas. Emilio. Así es, Miguel. Vamos a poner un poco el contexto de la conversación. Para el que escucha este audio en el futuro, es diciembre de 2022 y el gobierno dominicano es un gobierno también de transición, un gobierno que tiene un reto importante en un sector históricamente en déficit, pero que quiere también, por lo que predica, apostar a las renovables. Lo que nosotros los ingenieros, lo que nos dedicamos a visualizar quizá o a intentar entender los nuevos retos del sector energético, nos hemos dado cuenta que para que realmente se realice el proyecto de transición energética hay muchísimos retos, pero también hay muchísimas oportunidades, porque en el mundo
la inversión en esta transición es gigante. O sea, si lo vemos a grandes rasgos, no solamente en el tema de fotovoltaica y eólica, pero también en el que nos compete también a nosotros, el almacenamiento de energía. Se espera que para 2030 haya 700 gigavatios y solamente en la actualidad hay alrededor de 17. Es decir, que hay muchísimo dinero, alrededor de 40 billones al año que hay que invertir. ¿Por qué nosotros como un país, un sistema isla, que necesitamos esta tecnología, no apostamos desde ahora a ello? Em, Esta transición viene con unos retos que no solamente son financieros o de buscar el dinero para construir estos proyectos que necesitan incentivos estatales, pero retos técnicos. Y ahí es que nosotros creemos que nuestro invitado de hoy puede aportar mayor valor. No obstante, Augusto, cuéntenos usted sobre la situación actual del sector de energías renovables en nuestro país. Es decir, cuéntenos un poquito de lo que está pasando, las luces, las oportunidades para invertir, quizá las concesiones definitivas que ha dado la Comisión Nacional de Energía a estos proyectos, pero también cuéntenos un poco sobre el otro lado. ¿Qué es lo que se necesita para que realmente estos sistemas puedan funcionar bien y darnos energía de calidad? Bien, excelente, excelente pregunta. Bueno, si nos vamos desde el nivel macro, podemos decir que en la República Dominicana tenemos, por ejemplo, las leyes son adecuadas. Tenemos una ley general de electricidad, 125-01, su reglamento, el reglamento de la ley 5707, que es la de incentivos a las energías renovables. Tenemos una ley de incentivo a la importación de vehículos eléctricos, la 113, una ley de medio ambiente, una ley de hidrocarburos, y también tenemos una ley que crea el Ministerio de Energía y Minas como el rector en el sector eléctrico. Pero a nivel de leyes podemos decir que es adecuado. Sin embargo, cuando vemos los años de esas leyes, por ejemplo, la ley general de electricidad, la 12501, esa ley solamente en el artículo 112, que lo pueden buscar, es el único artículo que habla de energías renovables, Ok. porque esa ley es de apenas del año 2001. Entonces, esa ley tiene ya 21 años. Hmm. Es tiempo de que todas esas leyes se revisen. Igual, la ley de importación de vehículos eléctricos, que es la ley del año 2013, en el año 2013 teníamos muy pocos vehículos eléctricos. Claro. Entonces, ya la tecnología ha cambiado tanto que es necesario que esas leyes se modifiquen. Hmm. Entonces, si vamos a nivel de radiación solar, en República Dominicana gozamos de la mejor radiación solar a nivel mundial, una de ellas. Por ejemplo, si vemos cómo se mide en kilovatio hora metro cuadrado por día. Entonces, en República Dominicana tenemos en promedio 6 kilovatios hora sobre metro cuadrado por día. A nivel mundial, la franja más alta es 6.9. Entonces, nosotros estamos en esa franja más alta de radiación solar. Los recursos solares son exquisitos, igual para los recursos eólicos. Incluso el Banco Mundial en el año 2020 emitió un estudio donde analizó en el Caribe que se pueden instalar más de 500 gigavatios hora, más de 500 gigavatios de energía eólica en el agua, o sea, offshore, Ok. donde incluyó a República Dominicana. Entonces, también eso es algo que se está estudiando. Sin embargo, fruto de todo eso, de las leyes que hay de incentivo, también la resolución 036 del año 2022, que es la que fija los precios bajo los cuales se van a firmar esos contratos, donde fruto de esas resoluciones se firmaron ya los últimos 13 PPA. En total, nosotros tenemos operando, hay 800 megavatios de energía renovable que están operando y hay unos 13 proyectos que están en proceso de construcción. Todos esos proyectos suman 1.600 megavatios. O sea que a nivel de energía renovable nosotros vamos muy bien de cara a los objetivos de energía sostenibles que se fijaron en el COP21, que luego se actualizan en el COP23, se afianzan en el COP25 y nuevamente ahora en el COP27.
donde en ese momento se fija un plazo de 15 años para que donde se le exige a cada país una cuota en ese, por ejemplo, cuando se reúnen todos esos países, estamos hablando que se fijan 17 objetivos, 169 metas, son 100, más de 193 países que participan, y a República Dominicana le tocó principalmente el número 7, que es energía asequible y no contaminante. Bien, pero ya cayendo a todo esto, fruto de eso se logró que la penetración de las energías renovables puedan subir a 1.600 megavatios aproximadamente. Ahora bien, eso es lo bueno, pero lo malo es lo que ha estado ocurriendo fruto de toda esa penetración de Sí, energías renovables. ¿Qué es lo malo? La que a mayor penetración de energía renovable tenemos mayor inestabilidad. ¿Qué está ocurriendo? Que, por ejemplo, hay dos parques que están ubicados en la zona sur que suman 170 megavatios. Cuando viene una nube, que ya ha ocurrido muy constantemente, saca aproximadamente 80 megavatios de ese parque fotovoltaico, y en ese mismo sentido se sale de manera automática la carga. O sea, se tienen que abrir aproximadamente 20 circuitos de aproximadamente una capacidad de 112, 115 megavatios. Entonces, eso es fruto de que no se le han instalado la tecnología correspondiente a esos parques, exactamente. como puede ser el tema de las baterías. Exactamente. Entonces, Y ahí, precisamente, Augusto, nos gustaría que usted haga como una síntesis de mencionar un poco más, quizá el reto de mantener la inercia en el sector y qué significa esto y hablar un poco de por qué las renovables pues van en detrimento de la estabilidad, que no es más que esta capacidad que tiene el sistema para regresar a su estado estable, protegiendo esas variables que necesitamos proteger para que sea estable, que para los oyentes históricamente han sido el voltaje, la frecuencia y demás. Pero con la renovable hay nuevas variables que hay que cuidar y que hay que proteger para tener un sistema como de calidad, ¿no? Entonces, hagamos una síntesis de cuáles son esos retos técnicos y cuáles son esas posibles soluciones que se debería invertir o integrar en la legislación o en los procesos de trabajo de la distribuidora, de la empresa de transmisión, para poder integrar más renovables en nuestras redes. perfecto. Voy a partir de, por ejemplo, el último estudio, porque ya se han hecho varios. Por ejemplo, la Universidad de Chile hizo un estudio, la Universidad de Comillas hizo otro, pero del cual me voy a apoyar más es el estudio de estabilidad que hizo IRENA. IRENA es la Agencia Internacional de Energías Renovables. IRENA dijo en su último estudio que la República Dominicana puede llegar al 2030 con una capacidad de renovable de un 65%. Ahora, sin embargo, en la sección 5 de ese estudio, IRENA dice, básicamente hace un análisis de los países, incluyendo República Dominicana, con altas cuotas de renovables, y habla de las recomendaciones para superar estas restricciones. Entonces, como mismo indicó Ramón Emilio, siempre se tiene que proteger lo que es la estabilidad. La estabilidad es fundamental para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. La estabilidad del ángulo, de la frecuencia y del voltaje principalmente. Entonces, dentro de esos retos está que se deben incluir al sistema de República Dominicana más refuerzos en las redes de transmisión. También se deben incluir tecnologías de predicción avanzadas, lo que le llaman los PMU. También el uso de los equipos de Dynamic Light Rating que se colocan en las líneas de transmisión. También el uso de los SBC o compensadores estáticos de potencia reactiva, y los usos de los FACS o sistema de transmisión flexible. Entonces, ya aparte de eso, hay un nuevo concepto que ya se ha estudiado en República Dominicana. Por ejemplo, la Universidad INTEC tiene publicado en su página un estudio que se hizo para el análisis de la energía sintética en los parques eólicos Larimal 1, Larimal 2 y Los Cocos. Entonces, ¿qué quiere decir eso, la inercia sintética? Desde mi punto de vista y según mi experiencia, la inercia sintética es lo que tenemos más próximo a la aplicación, porque no conlleva mucho recurso económico. Lo voy a explicar de manera muy breve, y el que ha estudiado algo de ingeniería puede
seguirme, como yo diría. Por ejemplo, la curva de un generador síncrono, una máquina giratoria, está dada, la relación potencia-frecuencia está dada por una curva. O sea, que a mayor potencia, entonces tú varías la potencia y en ese mismo sentido varía la frecuencia y viceversa. Entonces, esa curva de una máquina sincrónica se puede muy bien emular con una planta fotovoltaica o una planta eólica. ¿Qué es lo único que debemos hacer? Dejar una potencia, una reserva de potencia activa. Si el parque es de 100 megavatios, lo operamos en 90, dejamos 10 de potencia activa de reserva. Se le coloca un controlador al parque que emule, mientras tú varías esa potencia de reserva que dejaste, hacia arriba o hacia abajo, que en ese mismo sentido te mueva la frecuencia. Y tú puedes construir la misma curva como si fuera de una máquina sincrónica. Entonces, a eso es que se le llama la inercia sintética. Lo único que hay que hacer es operar a un nivel subóptimo el parque, o sea, no a su máxima potencia, dejando una reserva, se le coloca un controlador y se puede emular esa inercia. Y con eso, el sistema sigue siendo robusto, porque ustedes saben que estamos pasando de un sistema de alta inercia compuesto por máquinas sincrónicas, estamos Correcto. pasando a un sistema de electrónica de potencia, porque está compuesto por inversores. Ciertamente, ciertamente, Augusto. Y esto que usted menciona de estos controladores, ¿hay alguna experiencia ya de parques que hayan implementado esta solución o todavía desde el punto de vista de los promotores de los proyectos y los inversionistas se resisten por la operación subóptima de parque desde el punto de vista financiero? ¿Qué está pasando allí? Bien, ya en Estados Unidos, en Chile, en Alemania, ya se ha implementado en muchos parques esa tecnología. Acá en Excelente. República Dominicana, excelente pregunta, Miguel Esteves. Acá en República Dominicana todavía solamente se ha estudiado. ¿Por qué? Porque siempre que una empresa va a hacer una inversión adicional para prestar un servicio para el sistema, debe contar, lógicamente, con una remuneración por ese servicio. Es Correcto. lo mismo que tú pongas a tus inversores, ya esos inversores son inteligentes, esos inversores te regulan frecuencia, te aportan reactivo, pero para tú configurar tus inversores para que den ese servicio al sistema, tiene que ser remunerado. Y por eso es que la normativa debemos modificarla de modo que los agentes se vean motivados para dar ese servicio. Te voy a poner un ejemplo. Los generadores que regulan frecuencia, ellos tienen que usar una parte de su energía activa para regular la frecuencia, para el sistema. ¿Pero por qué lo hacen? Porque hay una resolución que le da un incentivo, lo que le llaman OIR, un incentivo de regulación de frecuencia, que le pagan esa franja que ellos dejan para regular frecuencia, se la paga más cara. Entonces, en ese mismo sentido, se debe incentivar para que los parques instalen los controladores y dejen una reserva para emular la inercia del sistema virtualmente y se le pague ese servicio. Ya con eso se soluciona bastante el tema de la inercia. Porque a medida que Básicamente, entra, sí. sí, Disculpa, a medida sí, que entra. que a medida que entramos más renovables, le estamos sacando inercia al sistema, básicamente. Hay una debilidad también que hay que señalar de nuestro sistema, que tiene que ver entonces con lo que tiene que ser lo que le llamamos el mercado secundario y terciario de la energía, Exactamente. que todavía está en proceso de desarrollo, pues la regla de juego de ese mercado, y esperamos que pronto se puedan definir para que precisamente puedan darle respuesta a esto que usted acaba de explicarnos. Así es correcto, es correcto. Sí, Miguel, sí, Augusto. Y muchas gracias, Augusto, por darnos esta reseña de lo que se necesita en el país, no solamente en el componente tecnológico, pero mirando las oportunidades que ya en otros países se están evaluando. Esta de la inercia sintética sería fundamental. Em, y para continuar en el mismo hilo de los retos que enfrenta el país en materia energética, bueno, pues en la actualidad todos sabemos lo que ha pasado con los combustibles, el gas, la subida del precio del gas por el conflicto en Europa, em, ha creado barreras adicionales para las renovables porque ahora es más difícil financiar un proyecto, básicamente porque los gobiernos están buscando seguridad energética. Y precisamente es un tema que está en nuestra agenda porque el gobierno dominicano quizá inauguró, este gobierno de comilla, comilla, transición, inauguró su proyecto
o dio el primer Picasso a la inauguración de su proyecto más ambicioso. Quizá la inauguración no sea una buena palabra, pero las plantas que se van a instalar en Manzanillo, alrededor de 1.200 megavatios a gas natural, pues van a resolver, y de nuevo, esto lo pondré al juicio del tiempo, un problema que hay en nuestro país de generación base barata, el combustible de generación base barato. Tenemos muchísimo carbón, tenemos también algunos combustibles que no, eh, que se están desfasando, digamos, en el tiempo. Entonces, Augusto, a mí me gustaría que en ese contexto de dejar nuevas concesiones renovables que también van a entrar alrededor de esa fecha y esta nueva planta que va a servir para quizá darle holgura al Estado Dominicano, cuyo déficit energético es bastante grande. Cuéntenos cómo usted cree que se va a desenvolver el sector renovable dada esta coyuntura. Se va a apostar más luego de que el Estado tenga eh, menos déficit? ¿Se va a apostar el Estado a incentivar la renovable dado el reto climático que tenemos como isla? ¿Qué opinión usted nos puede dar al respecto? Bien, con respecto a eso, te comento, con respecto a la renovable, se siguen dando concesiones, a pesar de que ya se tienen más de 5.000 megavatios en concesiones que tiene ya la comisión entre concesión provisional y definitiva. Pero las definitivas que ya se tienen, se van a firmar, esos contratos, ya se le hizo un llamado a las empresas y se van a firmar. Las concesiones provisionales es probable que se terminen convirtiendo en definitivas, quizá no todas, porque tenemos problemas graves en el tema de la red de transmisión, que ya tenemos lugares donde se pueden instalar proyectos, inversionistas que pueden desarrollar esos proyectos, pero no hay manera de evacuar esa energía a través de la red porque son insuficientes. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de que ya se dio el primer Picasso de las plantas de Manzanillo, que van a durar aproximadamente 4 o 5 años construyéndose, de aquí al 2026-2027, la demanda debe haber crecido en más de 1.300 megavatios. Acá en República Dominicana, la demanda de un año a otro crece entre 150 y 250 megavatios por año, Ujú. por el crecimiento que tiene, lógicamente, la población, el crecimiento de la economía, el Sí. desarrollo del país. Lógicamente, siempre crece. Cuando vemos la estadística, va creciendo. Entonces, vamos a tener también, tú dirás, bueno, todas estas concesiones renovables, Manzanillo, vamos a tener mucha generación. Bueno, eso es cierto, pero no más cierto es que ya hay muchas plantas que son obsoletas, plantas que tienen más de 40, 45 años operando, Exactamente. ya su vida útil ya va caducando. Y tú dirás, bueno, pero en el sistema, ¿cuántas plantas han salido? Te puedo mencionar rápidamente Jaina 1, Jaina 2, Jaina 4, San Felipe, que son 180 megavatios salió, San Pedro Vapor, salió CPP 1, CPP 2, Puerto Plata 1, Puerto Ujú. Plata 2. Han salido un sinnúmero de plantas obsoletas que van saliendo. Y ya esa historia se tiene, y por eso es que se dio paso a plantas nuevas de una tecnología de ciclo combinado que a pesar del bajo costo, porque son plantas más eficientes, que también van a servir de planta base. Pero es pensando en eso, porque el sistema no es estático. Esas plantas obsoletas van a seguir saliendo y se le va a dar paso a esas plantas nuevas. Y lógicamente, las renovables, se le va a seguir dando el apoyo porque se quiere lograr, todavía no hemos logrado los compromisos que van a ser revisados del COP27. No lo hemos completado, todavía nos falta mucho. Entonces, Correcto. a nivel de renovables, faltan más de 800 megavatios para nosotros cumplir ese objetivo. Sí, Correcto. es así. De hecho, ese acuerdo del que somos signatarios, como bien señalas, Augusto. Y importante también el dato, señalar de que no podemos pensar en la penetración a gran escala de renovables sin pensar en el desarrollo de nuestra infraestructura de transmisión y de distribución. Y ahí yo veo un gran reto y me gustaría saber qué opinión merece en esa parte. ¿Cómo ves los planes? Sabemos que el ETEP tiene su plan de expansión, lo tiene elaborado, lo tiene ya plasmado en un documento,
Pero ¿cómo ves el movimiento en el sector alrededor de este tema, del que tiene que ver con la infraestructura de transmisión y distribución de cara a poder mañana integrar toda esa renovable que se está construyendo y que se va a construir? Sí, lamentablemente el sector generación ha ido más rápido, ha ido avanzando más rápido que el sector de transmisión y distribución. Te voy a poner un ejemplo y debe ser al contrario. Es Si correcto. tú, ¿qué tú haces cuando tú quieres que se desarrolle una zona del país que no es muy visitada? Eh, Tú le generas las vías de acceso, te creas las carreteras y si hay carreteras, entonces se va desarrollando ese poblado. Es igual que el tema de la energía. Si tú quieres que se desarrolle una zona, tú tienes que crear vehículos, que son las redes. No primero la generación y luego las redes. Entonces, con el tema de la transmisión, te voy a decir una solución. La transmisión es una solución a largo plazo, porque ahora mismo hacer las redes que se requieren y cumplir con lo que dice el plan de expansión de TED va a requerir de 3, 4 o 5 años. Entonces, soluciones de corto plazo en transmisión, te digo dos. El tema de las baterías, eh, Excelente. el tema también del N-1, el criterio N-1 se tiene que revisar y, y lo explico. N-1 es que tú tienes dos líneas, por eso cuando tú ves siempre viajan dos líneas para un mismo lugar. ¿Y qué se hace? Se opera esas líneas a un 50% de su capacidad, porque si ocurre una falla en una, la otra puede absorber el 100%. Entonces, ya existe la tecnología de manera automática que te permite poder operar esas líneas a un 80, un 90% sin inconveniente y de manera automática, si tú tienes alguna falla, lógicamente tú lo puedes absorber mediante las baterías Fenomenal. o simplemente en ese momento si tú puedes tomar la decisión de botar carga, pero no operar todo el tiempo la línea a un 50% de su capacidad donde esa línea quizás nunca ha fallado. Entonces, esa es una solución de corto plazo. A Sí, nivel de... que extiende también el tema del financiamiento, que lo complica. De hecho, por eso es tan complicado el desarrollo de la línea, por un tema de financiamiento y el Es, retorno de la inversión. Eso pudiera mejorar el estatus financiero de esas inversiones. es correcto, es correcto. Es así. Entonces, a nivel de distribución, ocurre lo mismo. Hay que hacer una inversión muy grande en distribución, pero tú también lo puedes solucionar con la generación distribuida. ¿Qué sucede? Tú tienes subestaciones que están sobrecargadas, pero si tú instalas baterías en la misma subestación, solamente creando un campo adicional, esa energía de esa batería tú la vas a consumir en ese lugar. Entonces, eso te ayuda a descongestionar un poco esa subestación, colocando generación distribuida donde realmente se está consumiendo la carga. Y también las mismas distribuidoras, mediante la ley, pueden autogenerar un 15%. Y también pudieran instalar paneles solares en algunos parques, de modo que esté más cerca de la carga. ¿Por qué? Porque no podemos pensar en que se va a electrificar todo el país a nivel de distribución como se requiere. Primero, no se Correcto. tienen los recursos y el tiempo que conllevaría eso. Es correcto. El modelo está cambiando, eso hay que entenderlo, y debemos, pues, crear los mecanismos de regulaciones, las regulaciones para promover el nuevo modelo, que es un modelo que está pasando de un sistema verticalmente integrado a un sistema distribuido. Esa es la tendencia y esa ya hacia donde camina el mundo, y nosotros, pues, no debemos ser la excepción. Dicho esto, Emilio y Augusto, nos gustaría pasar entonces a unos comentarios finales para ir despidiendo este episodio para todos nuestros oyentes de Energía Journal. Emilio, adelante. Sí, Miguel. Quizá dejar a nuestros oyentes con un mensaje concreto de las oportunidades y los retos. Esto de la transición energética es una cuestión de inercia y una cuestión de control. Si tú eres capaz de em, darle a esta maquinaria bien aceitada mayor inercia, pues tú vas a tener directamente proporcional mayor control. Porque eso es lo que hemos estado haciendo desde que se crearon las redes eléctricas, básicamente controlando la inercia, que es el voltaje y la frecuencia. Y para ello, nuestro país, que es una isla,
que solo dependemos de nosotros, no tenemos ninguna interconexión regional. Toda nuestra inercia depende de nuestra organización estructural. Y para ello, en la transición se necesita tecnología, se necesita visibilidad de cómo luce la red eléctrica, se necesita mayor control de esas variables. Una de esas tecnologías que ya en todo el mundo es una cuestión económica, que son las baterías. Nuestro país tiene que dar los pasos para ir evaluando cómo esos proyectos que entran nuevos de energía renovable, pues ya vayan por ley o por un incentivo acompañado de baterías que lo ayuden a ser más rentable, a ser más, a poder integrar mayor cantidad de estos proyectos de energía renovables. La Excel- oportunidad, Sí, y con esto concluyo, es aprovechar esta tendencia, aprovechar que en todo el mundo hay un nuevo tipo de inversionista, un nuevo tipo de organización, un nuevo tipo de cultura, donde la gente, las empresas, los políticos quieren invertir en este sector. Entonces, solamente hay que crear las condiciones, solamente hay que hacer que nuestro pasto sea el verde, sea el atractivo, para que esta inversión llegue y para que nuestro país pueda afrontar el reto de la transición energética. Miguel. excelente, Emilio. Y me encanta la parte que mencionas, de que yo diría que haya, que esté el incentivo, pero que también sea por ley, por un tema de acelerar, pues precisamente la penetración de las renovables. Y en este sentido, Augusto, también nos gustaría escuchar de parte suya algunas palabras finales o algunos comentarios finales respecto a este episodio de Energía Journal. Excelente. Bien, yo espero que las autoridades y los tomadores de decisiones puedan escuchar este programa y puedan analizar algunos de los comentarios que les voy a hacer ahora. Como partí diciendo, a nivel de leyes estamos adecuados, pero hay que reforzar las leyes. Para eso se sometió en julio del año 2021 una ley de eficiencia energética que está en el Congreso. Esa ley fue revisada por un equipo multidisciplinario, pero no se ha promulgado. Ya ese paso se tiene, es simplemente que esa ley se promulgue. También desde el año 2017 se trabajó en la modificación de la ley 12501, específicamente en la parte que tiene que ver con cómo se va a remunerar las plantas que los generadores que instalen baterías. Entiéndase, los artículos 406 y 407 del reglamento se modificaron ahí, pero también eso se sometió, pero no se ha promulgado la ley. Entonces, es básicamente, ya las cosas están y están hechas, es que simplemente se tome la decisión y se puedan ejecutar. De modo que los inversionistas vean que las reglas están claras y esa inversión va a llegar por sí sola a la República Dominicana y va a venir también a resolver el problema de lo que explicaba muy bien Emilio, del tema de la inercia del sistema. Pero básicamente eso. Para concluir, solamente quiero motivarlos a que ya hay estudios, ya se han hecho estudios en República Dominicana, se han hecho simulaciones, pero como las leyes no indican de qué manera se va a remunerar esa inversión adicional que se va a hacer, entonces por esa razón los inversores no están totalmente motivados para hacer las inversiones correspondientes. Y por último, que se revise la resolución de precios, la 0036-2022. ¿Por qué? Porque después que se emitió esa resolución no se ha firmado un solo contrato que sea eólico. Y es básicamente porque los precios para un inversor, un inversionista, no le es suficiente para garantizar la rentabilidad de su proyecto. Entonces, que se revise eso. Básicamente lo que con eso concluyo el día de hoy. Excelente, excelentes comentarios. Muchísimas gracias, Augusto. Realmente unos pendientes bastante importantes. Esperamos que nuestras autoridades y los tomadores de decisiones, como bien usted indicaba, puedan validar y ponderar estas iniciativas que, como bien dices, pues ya están preparadas y es solamente pues que se promulguen estas leyes, que haya reglas claras, que haya mejores mecanismos y apoyo para los inversionistas. Es lo que va a permitir que fluya este financiamiento, este sector tan importante y estratégico para el desarrollo de cualquier país, especialmente para nuestra República Dominicana y nuestro contexto isla.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega y eso ha sido todo. Y les recuerda que te invitamos a que nos acompañes y que inspiremos juntos el uso adecuado de la energía. Hasta muy pronto.